Amigos de Católica Televisión, tengan todos ustedes muy buenas noches. Como cada semana nuestro país, Bolivia, muestra procesos importantes de cambio en lo que significa la política. La anterior semana estuvimos conversando con temas de mediación sobre lo que ha significado precisamente el cuarto Congreso Mundial de Mediación. Y esta semana tenemos una grata visita en el programa, una grata sorpresa para todos quienes siguen en el programa Al Punto de Católica Televisión. Estoy hablando del expresidente de la República, don Carlos Mesa Gisbert, a quien le doy la más grata bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. No, por el contrario, para mí es un gusto estar en tu programa y a través de Católica con la audiencia que ustedes tienen y el interés en un tema permanente que es la realidad boliviana. Efectivamente, y estando con el expresidente de la República, no podemos entrar en conversación si no nos referimos un poco a su gobierno. Y quisiéramos que con la capacidad de síntesis que usted tiene, Carlos, pueda mostrarnos cuál ha sido, digamos, los elementos más importantes en su gobierno. Mi gobierno nace del final de un periodo, de una crisis muy compleja y en consecuencia de la propuesta que sale de la base de la sociedad de una agenda nacional, lo que se ha conocido y hoy día se conoce como la Agenda de Octubre. Yo resumiría eso en puntos que tienen permanencia y aspectos que estuvieron vinculados a la coyuntura del momento. Empiezo por la coyuntura. La coyuntura fue un déficit fiscal del 8.1% del PIB que heredé y que me complicó muchísimo los primeros meses del gobierno. Incluso tuvimos que pasar el sombrero y agradezco siempre a los países amigos que nos dieron un respaldo para poder pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo de diciembre de toda la administración pública. Por lo tanto, el desafío nuestro era resolver la crisis económica y lo hicimos exitosamente. Le entregamos el gobierno al presidente Morales y cuando digo eso incluyo el interinato del presidente Rodríguez Belcé con alguito más del 2% del déficit, habiéndolo heredado en el 8%. Creo que fue un éxito vinculado a nuestra buena política y también a una coyuntura internacional que comenzaba a ser positiva y que ha beneficiado muchísimo al gobierno del presidente Morales. En algo que me parece conceptual, la recuperación de la defensa de los derechos humanos y el valor de la vida como un valor esencial. Lo hicimos con éxito, lo continuó el presidente Rodríguez Belcé, lamentablemente el presidente Morales no ha continuado con esa lógica y para él da la impresión de que los derechos humanos no tienen el mismo valor que nosotros tratamos de recuperar. Y sorpresivo porque él había sido uno de los líderes que más duramente criticó al gobierno del presidente Sánchez de Lozada en ese contexto. En el tema fundamental, en aquellas cosas que hacen a lo político y a lo económico, la necesidad de recuperar el valor de los recursos naturales y el criterio nacionalista, que no nacionalizador, de lo que planteamos en el referéndum exitoso que le ha permitido al presidente Morales su decreto del 1 de mayo del 2006. El tema vinculado, y esto es muy importante, a las autonomías que planteamos el 20 de abril del año 2004, como un camino hacia la descentralización y hacia la construcción de un nuevo Estado en el país, que me parece también un elemento fundamental. Creo que estos son aspectos básicos y termino, por supuesto, con la convocatoria. Quien hizo la convocatoria a la Asamblea Constituyente fue nuestro gobierno y además nosotros hicimos un decreto de convocatoria a la reunión de la Asamblea pocos días antes de dejar el gobierno, dado que al Congreso no estaba en el temperamento por bloquear mi gobierno de hacer la convocatoria como le correspondía. Usted lo ha mencionado que se presentaba la agenda de octubre, una agenda muy fuerte, muy dura, y de alguna manera el presidente Carlos Mesa en ese tiempo trata de seguir a pie de la letra la agenda de octubre y de alguna forma se identifica muy fuertemente con la emergencia de estos movimientos sociales. Sin duda, pero aquí es muy importante establecer la idea de que la Agenda de Octubre no es exclusivamente la agenda de la ciudad del Alto. Yo siempre he dicho y le tengo un particular aprecio emocional a la ciudad del Alto porque el 18 de octubre tuvimos un contacto emocional. Esto creo que es una palabra que refleja muy bien lo que pasó.
Allí estaba una ciudad que había sufrido la mayor cantidad de muertes víctimas de la represión y por lo tanto tenía una fuerza moral extraordinariamente importante. Eso no lo desconozco. Pero también en la agenda de octubre hay que considerar la otra parte del país. En mi discurso del 17 de octubre yo mencioné el tema de Santa Cruz y lo llevé adelante en el mes de abril del 2004. Por lo tanto, el criterio de agenda de octubre debe ser entendido como una agenda de Bolivia, no solamente de una ciudad. Eso no significa que de alguna forma, llevando a cabo esa agenda, se parcializa, digamos, con el sector andino, con el occidente del país, y descuida la parte oriental. Y es por eso que después entra en una discusión con el famoso provincianismo de los... Bueno, este es el tema de los malentendidos manejados con mala fe. Nunca hubo un criterio de mi parte o una acción de mi parte que le diera preferencia al mundo andino, porque uno no es presidente de los Andes, es presidente del país. Y en consecuencia yo tuve siempre claro que había que darle una respuesta al país en su conjunto y en este caso Santa Cruz representa una parte muy importante del país. Don Carlos, ¿no significaba eso más bien parcializarse muy fuertemente, consolidar el gobierno de ese momento con tanta fuerza y buscar, como algunos lo han mencionado, un enemigo en Santa Cruz? Tratar de concentrar, como lo han llamado, en la clase tradicional, en la clase oligárquica, en la clase conservadora, no, orientar, digamos, por cierto, toda esa vorágine de la gente. Por cierto que si alguna dificultad tuve yo con Santa Cruz fue precisamente con algunos sectores muy específicos de las élites cruceñas, de medios de comunicación de Santa Cruz que o entendieron mal o no tenían una intención positiva de aceptar lo que fue nuestra propuesta de autonomía. Yo quiero subrayar que cuando nosotros propusimos formalmente las autonomías para Bolivia, no se había producido ningún enfrentamiento con el presidente Carlos Mesa de parte de Santa Cruz. Estábamos lejos, estábamos a 9 meses del famoso cabildo del 28 de enero del 2005. Por lo tanto, estoy libre de sospecha de haberme sumado a la corriente de determinados sectores de Santa Cruz. Era una cosa de convicción porque parte de nuestro gobierno estaba integrado por representantes de los sectores progresistas de Santa Cruz que me plantearon esta lógica. Usted ha presentado un libro titulado Presidencia Sitiada, en el cual, digamos, al muy poco tiempo de haber dejado de ser presidente, escribe este libro como un testimonio, digamos, de la actualidad. También presenta un video muy importante, un documental que refleja gran parte de este libro, en el cual quisiera mostrar un pedacito para poder seguir conversando. No? Adelante, por favor, con el primer trabajo, por favor. Yo le dije a Sánchez de Lozada, Goni, los muertos te van a enterrar. Fue exactamente la frase que utilicé. Entonces él me dijo, Bolivia está en un momento decisivo de su historia. La democracia boliviana está en el límite de su hundimiento. Puede ser totalmente destruida por sectores de antisistema, por sectores que se están organizando y se están armando, que quieren destruir la democracia para construir un Estado totalmente distinto. Sánchez de Lozada me dijo, estamos viviendo un empate y ningún país puede vivir indefinidamente en el empate. Este es el momento de la verdad. O la democracia derrota a quienes quieren destruirla o va a perecer y vamos a tener que construir todo de cero. Bien, ahí veíamos, don Carlos, que cuando usted hablaba con Gonzalo Sánchez de Lozada, él se refería a que realmente existía un empate y que tenía que ponerse la razón de Estado. En ese sentido, de alguna manera, Gonzalo Sánchez de Lozada se anticipaba a lo que García Linera llamó el empate catastrófico. Sí, pero en 180 grados de diferencia. En efecto, tanto el vicepresidente García Linera como el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada vislumbraban un empate en la historia del país. La lógica de Sánchez de Lozada era salvar el sistema democrático inaugurado en 1982. La lógica de García Linera es romper lo que era ese proceso histórico y comenzar un proceso nuevo. El enfrentamiento entre las dos visiones están probablemente simbolizadas por las palabras del expresidente Sánchez de Lozada y por las acciones del presidente Morales. El único elemento que no es una buena noticia para Bolivia
es que el empate catastrófico no se ha resuelto. Todavía estamos en esa tensión. Es decir, que el referéndum no ha logrado, por lo menos, generar una hegemonía del MAS. Yo diría que el criterio de la construcción de una hegemonía, que lamentablemente sigue siendo un objetivo del presidente Morales, y digo lamentablemente porque yo no creo en la construcción de hegemonías, yo creo que es un error plantear una sociedad en democracia sobre la imposición de hegemonías. Pero bien, los hechos históricos están más allá de los buenos deseos. Yo diría que el referéndum para la Constitución, el sí o el no a la Constitución, va a ser un salto muy importante que se va a cerrar con las elecciones de presidente de diciembre del 2009. Yo diría que el circuito de ese empate podría resolverse con, en la eventualidad de la posición del presidente Morales, un sí a la Constitución y un triunfo electoral del presidente Morales. Y todo este año que ha pasado hemos vivido precisamente esas dos pugnas muy fuertes. Por un lado, con la mirada del presidente de la República, con esa visión de estatizar, de centralizar nuevamente el Estado, y por el otro, con la visión, digamos, occidental, liberal del Oriente a través de sus élites. Esta pugna ha llevado precisamente a unas escaramuzas, a unos enfrentamientos que han quedado mal parados de alguna forma la gente del Oriente. Es decir, el proceso autonómico, todo este movimiento muy fuerte que ha tenido en torno a las autonomías parece haber declinado, y parece que con la nueva redacción de la Constitución Política del Estado parece que se ha encontrado una tranquilidad. Usted también en algunos de sus escritos en el periódico hace una referencia al nuevo texto constitucional ya reformulado con gente del Congreso, en la cual muestra su aquiescencia a este texto. Dos consideraciones sobre lo que comentas. La primera, es una falsa disyuntiva el suponer que el país tiene que escoger entre la búsqueda de hegemonía del presidente Morales y la posición conservadora liberal de lo que podría ser el Oriente o la representación de las élites del Oriente. Eso a mí me parece que es un error de interpretación. Yo creo que hay un camino que rompe con el liberalismo, que rompe con la visión ortodoxa neoliberal, y aquí podríamos hacer una precisión sobre qué entendemos por esto, y hacer una posición, o más bien marcar una posición hacia un proceso progresista de cambio, de transformación, de defensa de los intereses de Bolivia, sin que eso quiera decir la construcción de una hegemonía autoritaria que parece ser la tentación del presidente Morales. Por lo tanto, yo no creo que los bolivianos tengan que escoger entre Evo Morales y las élites de Santa Cruz. Yo creo que hay un camino mucho más racional, mucho más sensato, mucho más equilibrado, progresista y de cambio. Tratar de recuperar el viejo modelo anterior al 2003 me parece un error. Pero pretender que lo que está planteando el gobierno es la solución también me parece un error. Y yo tuve la suerte de entrevistarlo cuando usted era candidato a la vicepresidencia de la República, y eso pasó más o menos hace 6 años atrás. Las cosas han cambiado, por supuesto, y yo le hacía una pregunta, porque la mayoría de los medios de comunicación se ocupaban si por qué era del MNR o por qué se había decidido. A mí me interesaba analizar el momento, la situación, y es por eso que le había preguntado si usted estaba aceptando el modelo neoliberal. Quisiera ver, por favor, que veamos la respuesta que usted tuvo. Para responderte tengo que decirte que yo no creo que Bolivia esté viviendo bajo un modelo neoliberal. Este es mi primer debate, y este es un viejo debate, un debate que he desarrollado a lo largo de mi trabajo como periodista, y he hecho varias polémicas publicadas sobre el tema. ¿Por qué no creo que este sea un modelo neoliberal? Porque estamos hablando de un sistema de economía abierta que hay en Suecia, economía abierta que hay en Inglaterra, en Francia, en Argentina, Brasil, en el mundo entero, salvo 4 o 5 naciones. Por lo tanto, la estructura de la economía de mercado no marca la línea básica de lo que puedes entender como neoliberal, porque neoliberal sería la aplicación de un viejo modelo liberal con la idea de un capitalismo salvaje, con la idea de competencia en seco, sin ninguna otra consideración, intervención del Estado cero y vinculación e inversión social cero. Y Bolivia viene desarrollando desde hace ya muchos años una clara política de inversión social. Y sin duda,
de los últimos gobiernos de Bolivia, ni creo que el de Banzer fuese neoliberal, ni creo que el de Jaime fuese neoliberal, por cierto, pero el menos neoliberal de todos, claramente, fue el de Gonzalo Sánchez de Lozada, porque participación popular es cualquier cosa menos política neoliberal. Capitalización es cualquier cosa menos política neoliberal. Quizás el rasgo más claro de que no fue neoliberal fue la capitalización. Porque la privatización pura y dura, por ejemplo la venta de las refinerías de petróleo, de Vinto, sí es política neoliberal. Aquí estás hablando de un sistema de privatización con inversión social directa en algo que se llama Bonosol, con recuperación del 50% de la propiedad de las empresas para los bolivianos. No solamente, y esto es muy importante, no estás vendiendo a las empresas, le dices ponme un 50% de plata a las privadas, pero estás transfiriendo lo que era propiedad del Estado a propiedad de los bolivianos. Bien, ahí veíamos parte de la entrevista generada hace 6 años atrás y este proceso ha ido cambiando. No sé si la visión de don Carlos Mesa también ha ido articulando en la ola, digamos, de izquierda que se presenta en Latinoamérica. 2 comentarios sobre la entrevista. El primero es de una nostalgia terrible porque estoy con el pelo bastante más negro y con bastante más pelo del que tengo hoy día. En el tema de fondo, me ratifico casi en un 100% en lo que dije en ese momento. Yo creo que uno de los temas de mayor incomprensión sobre lo que representaba la interpretación y lo que es hoy día el eslogan que el gobierno utiliza sin ningún contenido, todo lo que pasó antes del 2006 es neoliberal. Y lo lamentable es que es fácil vender eslogans y nos meten en el neoliberalismo a todos. Pero vamos a hablar específicamente de lo que estábamos comentando en la entrevista. Yo insisto, sin ninguna duda, que la participación popular es cualquier cosa menos neoliberalismo. Es el proceso revolucionario de cambio más importante que se hizo en Bolivia desde 1952 en la dirección que el presidente Morales pretende aplicar. Incorporación del área rural, decisión de participación directa en la administración de los fondos municipales por parte de los municipios, descentralización real con el 20% del dinero que va a los municipios, la existencia de consejos municipales electos y la idea, que no se aplicó necesariamente bien, pero el concepto era correcto, de los consejos de vigilancia, los comités de vigilancia. Segundo, la reforma educativa, intercultural y bilingüe. Estos eran los 2 principios fundamentales de la reforma educativa que hasta ahora no se han modificado, a pesar de que el gobierno ha satanizado la reforma, no ha logrado aplicar su ley Avelino Cignani, cuyos criterios básicos siguen siendo de educación intercultural y bilingüe que se impusieron en 1994. Tercero, la ley INRA, que se aprobó en 1996, que sigue siendo en su columna vertebral exactamente igual. El actual gobierno lo que ha hecho es algunas modificaciones reglamentarias y alguna profundización en el tema de propiedad comunitaria. El reconocimiento histórico de la propiedad comunitaria es un reconocimiento de la ley INRA que se hizo en 1996 con el aditamento de que se comienza a reconocer las TCOs, tierras comunitarias de origen. En consecuencia, ahí no hay dónde perderse. Si uno pretende que esas medidas son neoliberales, el gobierno del presidente Morales es neoliberal. En relación a la capitalización, una de las cosas interesantes que la gente no se ha percatado es que, ¿qué es lo único que ha nacionalizado el presidente Evo Morales? El porcentaje correspondiente al fideicomiso de los bolivianos. No le ha tocado una acción a Petrobras, no le ha tocado una acción a Repsol, no le ha tocado una acción a Total, no le ha tocado una acción a British Gas, ni una sola, ni un lápiz no le ha tocado. Pero lo que sí ha confiscado el presidente Morales es el fideicomiso que beneficiaba a los bolivianos a partir de la idea del Bonosol. Eso sí se ha convertido en estatal. Y ahora, en vez de Bonosol, el presidente le ha cambiado de nombre. El autor del Bonosol y el autor de la inversión social en los ancianos no es Evo Morales, sino Gonzalo Sánchez de Lozada. Lamentablemente hoy Gonzalo Sánchez de Lozada es el demonio pintado en la pared. Pero yo tengo por costumbre no negar lo que hice, ni negar aquello en lo que creo porque sea de mal tono o sea políticamente incorrecto. En ese contexto creo que hay una lectura de lo que fue el primer gobierno del presidente Sánchez de Lozada que se simplifica porque, claro, luego vino esta situación dramática del segundo gobierno del que yo fui parte, un gobierno desastroso por donde se lo mire, pero la pregunta estaba referida a eso y por lo tanto me ratifico
En una cosa hay un cambio de opinión de mi parte. Una lectura y un análisis en profundidad de los mecanismos de la capitalización demostraron, y así lo apliqué porque no solamente fueron palabras, sino el referéndum fue que realmente las condiciones en favor de las empresas transnacionales eran absolutamente inaceptables, y por eso hicimos el referéndum que llevó los impuestos del 27 a 30% al 50%, que luego el presidente Morales, sin nacionalizar ni una sola acción de las empresas extranjeras, subió los impuestos alrededor de un 62-63%. Estamos conversando con el expresidente de la República, don Carlos Mesa. Al volver del corte vamos a tratar de ver si tenían una relación estrecha en el primer tiempo de su gobierno con el MAS y con Evo Morales. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, usted en su primer tiempo, digamos, los primeros meses de gobierno, estuvo íntimamente relacionado con Evo Morales, es decir, ¿había una especie de cogobierno? No, yo creo que la palabra íntimamente relacionado no es exacta para reflejar la relación que tuvimos con el presidente. Entonces Evo Morales era el jefe de la oposición, y en ese contexto tuvimos una vinculación que los franceses llamarían cohabitación pacífica, la cohabitación que llevó adelante el socialismo francés con los conservadores franceses, y yo no voy a colocarme en el lado de los conservadores, quizás me voy a colocar en el lado del socialismo francés porque era socialdemócrata. Por lo tanto, tuvimos una relación fluida, razonable, pero no de alianza. No hubo nunca una reunión en la que se definiera una alianza. Tuvimos un encuentro importante para acordar algunos temas vinculados a las preguntas del referéndum, y luego un intento, un esfuerzo que hizo el actual presidente para una alianza que planteaba una serie de condiciones que nos hiciera aliados de allí en adelante, después del referéndum, que a mí me pareció impracticable y que luego el presidente no ha aplicado tampoco. Las condiciones que él pretendía que yo impusiera a las transnacionales no las ha impuesto él cuando es presidente. Eso no significaba de que el MAS estaba construyendo ya desde ese momento una especie de estructura de poder, y también de alguna forma usted con el referéndum mostraba su reafirmación de la gente. Sí, yo creo que en un determinado momento, sobre todo el referéndum del gas, fue un punto de inflexión en las relaciones entre Evo Morales y yo. ¿Y por qué? Porque Evo Morales se dio cuenta de que el respaldo a un sí prácticamente total me estaba fortaleciendo políticamente, y de alguna manera podía interpretarse como un respaldo al gobierno del presidente Carlos Mesa. Y por lo tanto, apuntalar esa posición podía colocar a Evo Morales como supeditado al éxito del presidente Carlos Mesa. Yo diría que el referéndum marcó la decisión de Evo de irse distanciando hasta el momento de ruptura que se produjo en marzo del 2005. Políticamente probablemente tenía razón, aunque yo pienso que entonces Evo no adivinaba que iba a llegar a la presidencia tan rápido. Yo creo que ahí la miopía de Sánchez de Lozada, del MNR, del MIR, de ADN, estoy hablando de mi gobierno, y la decisión de Sánchez de Lozada, los viejos partidos, el Parlamento, los medios de comunicación más conservadores, que decidieron desestabilizar mi gobierno y llevarme a un callejón sin salida, ayudó extraordinariamente a Evo Morales a llegar a la presidencia. En ese tiempo también como usted lo ha mencionado, los medios de comunicación social, las élites de Santa Cruz se habían opuesto, pero radicalmente, a la continuidad de su gobierno. Incluso se habló de que usted quería cerrar el gobierno y armar un propio partido. Son dos temas. El primero, efectivamente, a pesar de que yo era, soy y seré un propulsor de las autonomías, y tengo para mí que el país tendrá 9 departamentos autonómicos, te podría apostar hoy día doble contra sencillo que así va a ocurrir, no en la lógica de pensar que la autonomía representa a las élites conservadoras de derecha, en la lógica de que la autonomía construye un país más eficiente.
Pero por alguna razón, probablemente porque ellos no querían perder su bandera, ellos me hicieron la guerra diciendo exactamente lo contrario de lo que yo defendía. Pretendieron, y todavía hay mucha gente en Santa Cruz que cree, que yo era enemigo de las autonomías. En relación al segundo tema, yo debí, si algo debía hacer y no hice, fue construir un partido político en el gobierno, lo cual es mucho más fácil que hacerlo cuando uno está en el llano. Pero me negué a hacerlo porque creía que la transición histórica que debió terminar el 6 de agosto del 2007 hubiera desnaturalizado su eficiencia en una asamblea constituyente correcta y en una política de hidrocarburos correcta si yo me partidizaba. Era un error. Hoy día me doy cuenta de que fue una confusión por falta de experiencia política. Y luego esa especie, sin ningún fundamento, de que yo en junio lo que quería era cerrar el Congreso. Primero, democráticamente, desde mi convicción íntima, desde lo que yo he sido en toda mi vida, un defensor de la democracia, era impensable que yo hubiese cerrado el Congreso. Eso no estaba en mi pensamiento. Hubieron debates en el gobierno y propuestas de que lo hiciese, como es legítimo que se haga una conversación para establecer puntos de vista. Y mi posición fue radical. Pero además, si yo hubiese querido cerrar el Congreso, era un absurdo que yo hubiera renunciado primero a la presidencia y después cerrado el Congreso. Si mi intención hubiese sido gobernar dentro de un golpe de Estado constitucional, nunca debía haber renunciado a la presidencia. Por lo tanto, no hay lógica. Es decir, yo soy muchas cosas, pero no creo ser tonto y en consecuencia esa acción era contradictoria con la idea de quedarme en el gobierno. Digo, la renuncia del 6 de junio, si hubiera querido de verdad quedarme en el gobierno. Los medios de comunicación también han jugado un papel determinante en su momento. Es decir, quizá en algo se parece con Evo Morales. Los medios de comunicación también están contribuyendo. Él trata de eliminar, censurar a los periodistas y de alguna forma también la élite de Santa Cruz se opone a este proceso. Aquí hay que hacer una coincidencia o definir una coincidencia y hacer una distinción. Coincidencia, en efecto, lamentablemente, desde 2003 e incluso antes, los medios de comunicación se han sumado a las corrientes de polarización. Hay medios favorables a una línea política y hay medios favorables a otra línea política y cada vez lo expresan de manera más clara, sin ningún tipo de tapujos, lo que ha hecho que los medios pierdan ese elemento fundamental de equilibrio y balance que deberían jugar en democracia. Esta es la coincidencia, me pasó a mí y le está pasando al presidente Morales. ¿Cuál es la diferencia? El presidente Morales ha escogido dos caminos. Primero, ha convertido el canal del Estado, la radio estatal y lo que él llama radios comunitarias, en portavoces oficiales del gobierno. Yo nunca he visto desde la dictadura del general Banzer un canal del Estado tan militantemente favorable y de propaganda tan descarada en favor del gobierno, cuando el canal estatal debió ser institucional. Y eso es lo que nosotros buscamos. Si tú ves lo que hizo el canal del Estado en mi gobierno, buscó el equilibrio, la independencia y la neutralidad. Y el segundo aspecto, que yo, por supuesto, como periodista no podía ni siquiera pensar, es lo que el presidente está haciendo. El uso directo o indirecto de mecanismos para silenciar, amedrentar y limitar el derecho de libre expresión. En nuestro gobierno la libertad de expresión fue total, absoluta y restricta, como corresponde en cualquier democracia. Otra, digamos, coincidencia es también la radicalidad de las élites de Santa Cruz. Por ejemplo, en su gobierno igualmente tomaron las instituciones del Estado, tomaron la prefectura y en esta también, en la última visión que hemos podido vivir hace 2 meses atrás, se radicalizó y empezaron a tomar, pero de una forma incluso más violenta. Sí, efectivamente, cuando yo tuve que enfrentar la posibilidad de que Santa Cruz unilateralmente pretendiera elegir entre comillas, designar un gobernador, se produjo una movilización en Santa Cruz violenta. Y mi respuesta fue gandiana, si me permites la expresión. Yo le instruí al prefecto Carlos Hugo Molina y al ministro Saúl Lara que dejaran abierta y libre la prefectura y que dejaran abiertas y libres todas las instituciones del Estado. No hubo un solo policía para protegerlas. Llegaron los
de la Unión Juvenil Cruceñista, etcétera, tomaron, pero claro, como no había resistencia, tomaron pacíficamente las instituciones y a los 3 días después del cabildo las devolvieron sin ningún problema. Afortunadamente no se generaron dificultades. En el caso que tú mencionas es verdad, la acción que tomaron Unión Juvenil Cruceñista, Prefectura, fue intolerable, fue inaceptable, fue ilegal, fue un delito y en ese contexto hay que criticar algo que es inaceptable. Uno podrá estar en contra de lo que el presidente Morales plantea, pero no puedes aceptar. Yo no lo acepté en mi gobierno, mi respuesta fue distinta porque mi naturaleza y mi forma de pensamiento es diferente de la del presidente, pero creo que en ambos casos son acciones que no se pueden aceptar desde el punto de vista de la sociedad. Hace un momento usted dijo que este empate llamado catastrófico, empate histórico, aún ni con el referéndum se ha resuelto. ¿Se resolverá con el 25 de enero con la...? Lo habíamos comentado hace unos minutos. Yo diría que hay 2 episodios muy importantes. El referéndum del 25 de enero para decirle sí o no a la Constitución e inmediatamente después, en diciembre del 2009, la elección presidencial. Creo que son 2 actos electorales que están encadenados entre sí. El éxito de la Constitución puede fortalecer al presidente en una propuesta presidencial. Un fracaso de la Constitución, quiero decir que fuera derrotado el sí por el no, pondría en serias dificultades el proyecto político del presidente Morales. Don Carlos, ¿este gobierno es autoritario? Este gobierno va camino al autoritarismo. Todavía yo no me atrevería a calificarlo categóricamente de autoritario, pero hay señales graves y muy preocupantes de una ruta hacia el autoritarismo que deberían frenarse, porque el gobierno tiene que entender que esta es una democracia que debemos perfeccionar como democracia y no a partir de los palos o de la búsqueda de imposición de criterios. Esto no quiere decir que la oposición haya actuado democráticamente. Es decir, la respuesta autoritaria del gobierno tiene que ver también con acciones violentas e intolerantes de parte de la oposición. Pero hay que recordar que el primero que pateó el tablero del cumplimiento de la ley fue el presidente Morales cuando no respetó los 2/3 para el mecanismo de aprobación de la Constitución. Ese es para mí el pecado original no democrático del presidente Morales. Usted ha hablado de la oposición y la oposición se ha de alguna forma mostrado en diversas facetas. Por un lado, la oposición regional, todas las reunidos en CONALDE. Por otro lado, la oposición del Congreso, que de alguna forma ha viabilizado precisamente que el presidente Evo Morales se consolide con ese 67%. ¿Cómo vemos a esta oposición? Yo diría que la oposición tuvo políticamente una expresión conservadora, liberal, en la figura del expresidente Quiroga, que salió segundo en las elecciones. Y la estructura política Podemos puede considerarse como una estructura conservadora y liberal desde el punto de vista económico. Luego tenemos una oposición de tamaño menor que trató de representar Samuel Doria Medina en una postura de centro que lamentablemente no pudo contar con un respaldo y siempre ha sido, digamos, no diré marginal, pero no ha podido establecer una influencia importante. Algo parecido al MNR, con un 5%, que también ha intentado representar posturas de centro. Y una oposición muy importante expresada en las regiones, los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, que se atrincheraron en la defensa de las autonomías, pero que inevitablemente también reflejaron su deseo de recuperar el viejo orden democrático que como concepto democrático yo no objeto, pero creo yo que históricamente ha sido superado. Es decir, el periodo 82-2003 tuvo elementos positivos, pero intentar volver a él es intentar volver a ciertos defectos y ciertos elementos negativos muy profundos que no debiéramos repetir. Estos aspectos muestran que la verdadera oposición al gobierno fueron la suma de Podemos más las regiones. Actuaron con un sentido democrático hasta un cierto momento, diría yo agosto del 2007, y cuando comienza el tema de la capitalidad en Sucre, empieza a convertirse en una oposición violenta, intolerante, que bloquea al gobierno, y eso fortalece la postura autoritaria del gobierno con un desenlace sangriento que lamentablemente hemos tenido que vivir. Y por cierto, un breve comentario. El presidente Morales tiene 47 muertos en su gobierno. Yo no estoy diciendo la responsabilidad hay que definirla,
Pero un gobierno en el que la confrontación social y política deja 47 muertos como saldo, debiera preocuparse, y yo no lo veo al presidente preocupado. Yo veo que el presidente cree que la forma de resolver el tema es convirtiendo a Pando en un cuartel, y yo no estoy de acuerdo con esa lógica. El vicepresidente de la República, en alguna de sus afirmaciones, sostuvo de que este proceso que se va construyendo tiene para larga data, es decir, cualquier oposición tendrá que reformular sus puntos de vista, será un proceso de oposición de un sentido neoliberal más blando, y que no le ve, digamos, una víspera muy pronta a que pudiera construir una aceptación en la población. Es decir, van a pasar unos 20 años para que nuevamente la concepción, según ellos, de derecha o neoliberal, se rearticule en el gobierno. Dos consideraciones. La primera, me ha sorprendido muchísimo la actitud tan soberbia de Álvaro García Linera. Sorprendente porque se cansaron de acusar de soberbia, por ejemplo, al expresidente Sánchez de Lozada, y lo han duplicado o triplicado en soberbia. Porque aunque fuera verdad, no me parece la forma casi de perdonavidas que el vicepresidente ha expresado de decir: esto va para 20 años y aquellos que quieran oponerse están perdidos de entrada, despectivamente. Yo creo que un criterio básico en democracia es el respeto. Y cuando yo me refiero al presidente Morales, puedo ser muy duro y muy crítico, pero lo hago respetuosamente, lo mismo que con el vicepresidente García Linera. La cuestión de fondo. Uno de los temas que tenemos que desterrar en el debate es definiciones en una palabra que no dice nada: neoliberal. Es muy elegante porque yo, neoliberal, no, por favor, ¿cómo? Yo no soy neoliberal. Claro, neoliberal es como mentarte a la madre, es como si te estuvieran diciendo que eres un hijo de una señora de vida alegre. Y nos entenderemos. El neoliberalismo es una concepción que yo no comparto, que yo no me adscribo, ya lo hemos discutido hace unos minutos, y en todo caso es una forma de pensamiento económico. Uno podrá decir, estoy con el neoliberalismo o no, pero lo que uno no puede pretender es esa falsa disyuntiva. Evo Morales representa el cambio y la revolución, y cualquiera que esté en contra de Evo Morales es neoliberal. Eso puede funcionar muy bien para personas que no respetan su propia inteligencia. Yo respeto al pueblo boliviano, y yo, si fuera presidente y si fuera Evo Morales, jamás dividiría el país en buenos y malos. Eso está bien para las películas del oeste, eso está bien para las películas de James Bond. Pero yo le pediría al presidente y al vicepresidente que tengan la gentileza de no decir cosas que saben que no son verdad. Hablando de eso, ¿dónde usted se ubicaría en este proceso, entonces, desde el punto de vista ideológico? En la izquierda, sin ninguna duda. Y la izquierda se expresa a través de una posición que defiende el interés de los recursos naturales, que es el interés de Bolivia, y por lo tanto la propiedad de los recursos naturales en manos de los bolivianos, que defiende niveles impositivos altos para las empresas que inviertan en Bolivia, que defiende una pluriculturalidad y multietnia como concepto, que defiende la incorporación y la inclusión irrestrictamente, que defiende el camino hacia las autonomías en un sentido responsable para los 9 departamentos del país, y que cree que los dos saltos cualitativos históricos, y coincido en eso con la línea del presidente Morales, que el país tiene que dar, son la inclusión explícita que la Constitución tiene que reconocer, y las autonomías que el presidente finalmente ha aceptado a regañadientes como parte del producto de ese acuerdo. Eso para mí es una posición de izquierda. ¿Será que ese 30% supuestamente que se le ha dejado a los partidos opositores son los que se van a disputar en las próximas elecciones? Tal el caso de la fragmentación de Podemos, la emergencia de nuevas agrupaciones. Tengo entendido que también usted va a estar compitiendo en la arena política. Primero, hay que hacer un distingo entre referéndum y elecciones presidenciales. Yo no coincido en que el presidente Morales tenga un respaldo del 67%. Cuando ganó el sí con el 67%, primero creo que se puede pensar en un fraude
de unos 3 o 4 puntos. Yo diría que el presidente está más cerca del 60 en ese referéndum que del 67, pero es irrelevante. Con algunos supuestamente... Que ganó claramente. Me parece que sería mezquino y absolutamente inaceptable que yo le diga algo, que te diga algo en contrario. Ganó claramente. Pero en el referéndum votas por el sí o por el no. No tienes opción, o en blanco, pero el voto en blanco en el referéndum casi no funciona. Si tú te has dado cuenta en los referéndums que ha vivido Bolivia, el voto en blanco ha sido irrelevante. Cuando lleguemos a una elección presidencial, vamos a tener al presidente Morales y otras opciones. Entonces el votante se va a fragmentar, dice, ¿no? un momentito, no es voto porque el presidente se vaya o porque el presidente se quede. Dice, voto por esta propuesta, por esta o por esta. En consecuencia, el presidente Morales de ninguna manera va a obtener el 67% de los votos. Yo te diría que si le va extraordinariamente bien, el presidente debería recibir una votación de entre 40 y 45%. Eso sería el éxito, en mi opinión, máximo de Evo Morales, que si gana su proyecto de constitución le permitiría ser automáticamente presidente. En consecuencia, yo no creo que esté en disputa un 67% ya garantizado para Morales y un 33% que debatirán las otras candidaturas. Yo creo que hay que hacer una lectura distinta del proceso presidencial, de la elección presidencial, perdón. Vamos a hacer un nuevo corte y al volver vamos a consultar a Carlos Mesa. ¿Cómo ve esta nueva mirada que están haciendo políticos, el caso de Víctor Hugo Cárdenas, Rodríguez Bercé, en una agrupación general, digamos, para generar una oposición conjunta? Sí, vamos a... Antes del corte mencionábamos de que varios expresidentes de la República estarían conformando un frente amplio para hacer resistencia al MAS y al gobierno en las próximas elecciones. ¿Cuál es el punto de vista de Carlos? Primero, la palabra resistencia no es correcta. No deberíamos plantear nunca en un proceso democrático una línea de resistencia. Eso ocurre cuando tienes un dictador. Y espero que el presidente Morales no se deje seducir por la tentación de ser un dictador. Ojalá que su visión sea siempre democrática. Y esto es un tema que hay que analizar en profundidad porque hay algunos rasgos de autoritarismo que no me gustan en la actitud del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que la construcción de un proyecto político tiene que ser la construcción de un proyecto de oposición democrática. Y esto es muy importante. Yo creo que es inaceptable en cualquier caso, y mientras estemos en un modelo democrático, una postura de desestabilización. Yo he sufrido la desestabilización, lo último que yo haría en mi vida es proponer la desestabilización como opción. Dicho esto, no hemos tenido, hasta hoy por lo menos, ninguna conversación, y esto te lo puedo decir con absoluta claridad y sin ningún tipo de subterfugio, con el ex vicepresidente Cárdenas y con el expresidente Rodríguez Bercé. No hemos conversado nunca de este tema, por supuesto, hemos conversado en algunos encuentros circunstanciales, pero nunca nos hemos reunido para hablar de este tema. Es decir, no hay una alianza, no hay algo que se en está este momento, generando, está germinando. En este momento, no. Yo no he recibido ninguna llamada de ellos para construir un frente, ni yo los he llamado para construir un frente. Esto no quiere decir que en el futuro la lógica no sea la construcción de un frente, es una posibilidad que hay que evaluar, siempre y cuando hayan elementos básicos. El elemento básico es un programa común, un mínimo denominador en el que estemos de acuerdo. Si hay alguien que cree que hay que retornar al neoliberalismo y hay alguien que cree que hay que tener una postura de izquierda, será difícil una alianza. Segundo, no puedes construir un frente anti. Yo soy enemigo de un frente anti, es decir, vamos a hacer un frente para derrotar a Evo Morales y eso es lo único que tenemos en común. No funciona. El frente debe ser para proponer algo. Creo que la posibilidad de construir un frente político es una posibilidad interesante, quizás necesaria en un momento como este, pero en condiciones como las que te acabo de plantear. ¿El expresidente Tuto Quiroga está al margen o va a estar incorporado también? Nadie está al margen ni está, digamos, tomado dentro, en cuenta. pero
Mi impresión es que las diferencias de posición ideológica y económica entre el presidente Quiroga, el expresidente Quiroga y yo son bastante grandes. Yo tengo un respeto personal por el expresidente Quiroga, pero no me da la impresión de que tuviéramos coincidencias. ¿No será que se repetiría el error también del expresidente Tuto Quiroga en aliarse con todo el mundo y después tener algunos problemas? Eso es el punto central, creo yo, como lección. La historia boliviana nos ha dejado lecciones importantes. Por ejemplo, el colapso de la UDP permitió la construcción de la democracia pactada, que tuvo elementos muy positivos al principio, pero que terminó deteriorándose y envileciéndose. Pero esa fue la lección de la UDP. La lección de Podemos, para quien va a entrar en política, es que tú no puedes pegar con salivita un frente. Tienes que pegarla con principios, con programa, con ideas comunes, con un compromiso muy fuerte. Porque si no, le pasa lo que le ha pasado al expresidente Quiroga, que ha tenido que enfrentar una ruptura de su frente porque el frente fue demasiado circunstancial y no habían coincidencias entre muchos de sus representantes en su estructura. ¿Usted se ve como un candidato potencial a nivel nacional? Porque hay liderazgos regionales muy parcializados, muy chiquitos. ¿Usted tiene todo ese potencial de ser un candidato nacional? Yo me veo como una figura nacional. Ahora bien, eso tiene que contrastarse con la opinión de la gente. La gente me tiene que ver como una opción nacional. Definitivamente tú no puedes buscar competir en un proceso electoral nacional y presidencial si eres un líder solamente regional. Mi impresión, pero tengo que comprobarlo, tengo que hacer efectivo esta percepción personal con encuestas, es que sí puedo tener una condición de liderazgo nacional. Don Carlos, otro tema muy importante es cómo está viendo, luego de semejante año de enfrentamiento, cómo está viendo la gestión del gobierno, la economía, la crisis económica, ¿nos va a afectar? Definitivamente sí. Sería una ingenuidad de nuestra parte y sería una ingenuidad de parte del gobierno suponer que Bolivia es una isla intocable en el mundo. Ya se ha demostrado en el pasado que no fuimos una isla, que no somos una isla, que no seremos una isla. La crisis económica mundial nos va a afectar, de hecho nos está afectando. El tema minero es extremadamente grave y es la primera manifestación de una crisis que puede profundizarse. Y a mí lo que más me preocupa es que el gobierno se ha confiado demasiado en que la bonanza iba a durar más tiempo del que duró. Yo creo que el gobierno, ni nadie, hay que reconocerlo, esperaba una crisis tan brutal como la que vivió el sistema financiero mundial hace un par de meses. Pero, adicionalmente, creo que el talón de Aquiles en la gestión presidencial, que es bastante mala en general, es la pésima política energética. Ahí es donde estamos realmente equivocándonos de manera muy grave. Y los paliativos, que el gobierno diga que van a aplicar la ley 1008 para los contrabandistas de carburantes, eso no funciona. Funciona cuando tú produces adecuadamente. Funciona cuando tus precios son competitivos. El gobierno tiene que revisar su política cambiaria. Estamos convirtiéndonos en un país poco competitivo para las exportaciones. Se han hecho acuerdos con Venezuela, parciales todavía, para sustituir las pérdidas que representan el ATPDA. Ecuador nos ha dejado en la estacada, lo cual es legítimo desde el punto de vista ecuatoriano. Ecuador tiene que ver por sus intereses, no por los de Bolivia. Y Bolivia está en un momento preguntándose cómo encaramos ahora nuestra relación bilateral con la Unión Europea. Todo funciona muy bien cuando la retórica revolucionaria es retórica, pero cuando eso se transforma en hechos, las consecuencias pueden ser dramáticas. Esto hace ver a algunos economistas de que la parte económica va a ser el talón de Aquiles del gobierno y esto le va a restar mucha votación. Yo diría que esa es una posibilidad, pero no la desearía porque no me gustaría que el país tenga que despedazarse económicamente para que nosotros podamos esperar un cambio, cualquiera que este sea. Ojalá que el gobierno pueda resolver el problema económico y ojalá que podamos competir en ideas y competir en programa, pero la dirección no es buena. Uno puede ser optimista y puede desear lo bueno para el gobierno porque es bueno para el país, pero la dirección no es buena. Un poco retornando al tema de la Constitución ya enmendada, si cabe el término, usted saca el artículo del extravío al buen sentido. ¿Va a votar el próximo 25 de enero?
Por supuesto, y no me pregunte si voy a votar sí o no, porque estamos trabajando en el análisis en profundidad del texto constitucional. Es un compromiso, y debe serlo, de un ciudadano y de alguien que ha sido una figura pública importante, el expresar públicamente lo que dirá en el referéndum. Es un tema complejo, porque la Constitución de Oruro ha sido mejorada, pero hay algunos elementos preocupantes todavía en el texto constitucional. La pregunta es si la filosofía constitucional es tan importante y buena que te justifica el voto sí, o si los elementos negativos pueden dañar la Constitución en el mediano plazo para ir por el voto no. Y no quiero adelantarme hasta hacer una evaluación en profundidad. ¿Qué pasaría si se pronuncia la mayoría de la gente por el no? ¿Entraríamos en una radicalidad? Si se pronuncia la mayoría por el no, si gana el no, te diría yo que el proyecto del presidente Morales quedaría herido de muerte. Porque no hay que hacer una sinonimia entre Constitución y gobierno del presidente Morales, pero es evidente que el presidente ha respaldado el texto constitucional, ha aceptado una negociación que permitió que la Constitución vaya a referéndum y por lo tanto es el defensor más fuerte del proceso. ¿Qué pasa si se vota no? El presidente quedaría casi como quien diría en fuera de juego. Es como un jugador que ha metido un gol y el árbitro, o más bien el juez de línea, ha levantado la bandera. Por lo tanto, sería riesgoso. Todos los elementos subjetivos hoy día parecen decir que el sí tiene ventaja sobre el no y que es probable que el sí gane, pero estamos todavía a unos meses del proceso del voto, por lo tanto no hay que adelantarse. Si trasladamos la otra pregunta, si el sí es afirmado categóricamente como un 80-90%, se va a reafirmar la política del presidente y de alguna manera también puede fortalecer su proyecto hegemónico. Sí. Si el presidente logra que la Constitución obtenga el sí, el ganador será el presidente, aunque como pasó con el referéndum del gas, no era un referéndum específicamente sobre Carlos Mesa, se entendía que el ganador había sido Carlos Mesa. Este tampoco es un referéndum sobre el presidente Morales, pero sin duda un triunfo del sí será una fortaleza para su gobierno y eventualmente le va a dar un margen importante de ventaja para el proceso electoral. Allí tendrá que combinar, si ocurre lo del sí, tanto el rédito del sí como la administración de la economía. No quiero terminar sin tocar el tema internacional. La elección del presidente Obama en los Estados Unidos ¿va a ser un aporte importante para nuestro país o va a generar mayor conflicto? Depende del presidente Morales. Yo creo que el presidente Obama marca un cambio histórico, un cambio fundamental. No al cambio que se dice, hay que recordar que el presidente Obama no es nieto de esclavos, ni bisnieto de esclavos, ni tataranieto de esclavos. Su papá nació en Kenia, en una nación independiente y libre, y por lo tanto su papá, que es negro, ¿no es verdad? O que era, no sé si vive todavía, no representa la redención de la esclavitud como pretende hacer el presidente Morales en analogía. No hay analogía. Obama es el símbolo más maravilloso del mestizaje. Obama es un mestizo, y en ese sentido es un hombre que está mucho más cerca de quienes defendemos el mestizaje de que quienes defienden la pureza de la raza, que me parece a mí un grave error histórico en la propuesta del presidente Morales. Pero bien, termino diciendo, el presidente Morales tiene una oportunidad de oro para recomponer en el mejor sentido las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos. Ojalá que lo haga. Y no va a ser a partir de decir que le va a presentar denuncias de lo que hizo la DEA y de prohibir la CIA. Ese es extraordinario. Si prohíbe la CIA, ¿por qué no prohíbe a los servicios de seguridad cubanos y los servicios de seguridad venezolanos que hay en Bolivia? Sí, ¿por qué la dignidad vale para Washington y no para Caracas? Si queremos ser dignos, y yo respaldo, y el presidente nos ha dado una lección, y yo debo subrayarlo, el presidente le ha demostrado a los bolivianos que se puede ser digno con Estados Unidos. Y eso es una lección que yo tomo como expresidente. Pero está exagerando la nota, porque yo quisiera la misma dignidad que tiene con Washington que debe tener con Caracas. Ya para concluir, Carlos, si el voto popular le da en las próximas elecciones, si es que se va a postular como para presidente, ¿qué es lo que, digamos, tendría que enmendar de su primer gobierno? Yo te respondería, la primera parte de la pregunta no puedo aceptarla porque primero tengo que dar un paso y después el otro. De modo que no sé todavía si voy a ser candidato, es probable, no sé qué va a pasar, tengo la intención, pero esperaremos. En relación a lo segundo, ¿qué enmendaría? Enmendaría primero la ingenuidad, enmendaría la visión algo naïve de la política,
Enmendaría la falta de decisión en algunos temas. Yo debía haber ido con el impuesto a aquellos que ganaban o que tenían un patrimonio de más de $50,000. El Congreso me dobló el brazo. Tendría una visión más objetiva del poder real de las transnacionales petroleras. Mi lógica era de mayores impuestos, pero yo creí que podíamos colocar al país en una dificultad si subíamos más del 50%. Pero la razón por la que quizás me equivoqué no es tanto porque era débil frente a las petroleras, sino porque con un petróleo a $33 no es la misma tu posición que con un petróleo a 140, como cuando el presidente nacionalizó. Cuando el presidente nacionalizó estábamos con el petróleo cerca de 100 y durante el primer año estuvo en esa lógica. Pero creo que hay que ser más arrojado, Lo que no haría es demagogia. Lo que no haría es decir una cosa y hacer otra. Lo que no haría es eslogans, frasecitas, no a los neoliberales. Eso funciona muy bien en el corto plazo. El presidente Morales se equivoca si cree que en el largo plazo sus frasecitas y su retórica revolucionaria van a sostenerlo durante los próximos 10 años. Yo creo que ese es el error del presidente. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable, sin lugar a dudas. Un programa muy importante que nos acerca a la visión del expresidente de la República, una mirada seria, una mirada muy específica de un hombre que ha participado directamente en el periodismo y en la política. Muchísimas gracias, Carlos. Por el contrario, el agradecido soy yo. Y hasta la próxima semana con ustedes, amigos de Católica Televisión. Con el auspicio de Cotel, hemos presentado